Papa y Antipapa, la investigación, Flores de Arcaís. Todo el mundo estaba contra el Papa Ratzinger. Parte 3. Por Andrea Sionchi. En el episodio de ayer vimos cómo la declaratio del Papa Benedicto XVI del 11 de febrero del 2013 no fue una renuncia al papado, sino una declaración de impedimento para gobernar, con el consiguiente abandono factual del ejercicio práctico del poder. El Ministerium. Hemos planteado la pregunta a los principales canonistas legitimistas de Bergoglio, que no tenían nada que responder. Una técnica defensiva desastrosa, la del silencio snob, porque no se trata de chismes, sino de la evidencia de actos públicos de importancia histórica. Hoy ilustraremos cuál fue el contexto mundial que llevó a Benedicto XVI a esta drástica decisión. Un panorama muy preciso ha sido reconstruido, paradójicamente, por su archienemigo, el periodista y filósofo de izquierda Paolo Flores de Arcaís, director de la revista geopolítica Micromega. Mientras tanto, para hacerse una idea de la afición de Flores por el Santo Padre, le hace lo que escribe en la Esfirda Oscurantista di Ratzinger, Ponte alle Grazie del 2010. Abre comillas. Sobre el fondo de la viril austeridad de Juan Pablo II, las pusilánimes atenciones del sombrío teólogo alemán a extenuantes frivolidades estéticas, desde los elaborados y suntuosos gorros hasta las babuchas rojas y una secretaria que parece salida del Beverly Hills, adquieren una importancia muy grande. Cierra comillas. Consideraciones de un gusto que uno no esperaría del Marqués de Arcaís. El cardenal, en lugar de entender que el Papa Benedicto recuperó las antiguas vestimentas de Pío IX, Juan XXIII y otros pontífices, como el camuro, los zapatos rojos y la moceta, o los hermosos ornamentos sagrados, para demostrar al mundo una continuidad con la tradición de la iglesia, un elemento tan fundamental como la palabra, Flores lanza codazos sobre la supuesta ambigua vanidad personal del pontífice. Tienes los comentarios. En cualquier caso, todo el libro está viciado por un malentendido teológico fundamental, que por ser ateo no se justifica. El Papa no es un político como los demás, es un líder religioso, el custodio del depositum fidei, por estatuto, así que no tiene sentido que Flores le critique por llevar a cabo lo que su Dios le ha encomendado durante 2000 años. En la práctica, Benedicto XVI sería oscurantista, porque no piensa como Flores de Arcaís y no ha traicionado la fe católica adaptándose al aborto, la eutanasia, el género, el homosexualismo, el ecologismo, en definitiva, la lista de compras del globalismo ateo masónico maltusiano. Dejando a un lado los malentendidos, el autor pinta un cuadro muy eficaz de cómo Benedicto fue el principal obstáculo para el progreso de la abrumadora e imparable dinámica globalista. Esto es lo que escribe Flores. Abro comillas. Sus primeros años de pontificado se pueden resumir como una restauración constantiniana que trastoca en la expresión y en los hechos de la época y la vocación del Concilio Vaticano II. Su modelo es cada vez más explícito: el Concilio de Trento, el integralismo del dogma y un intento de limpieza moral en la iglesia. Benedicto XVI es perfectamente consciente de la marcha triunfal que sociológicamente sigue haciendo la globalización del espíritu secular, hedonista, consumista. El pastor alemán ha decidido que la modernidad puede ser atacada en todos los frentes. Ha planificado su papado como una verdadera reconquista de la moralidad a través de un ataque sistemático a las piedras angulares culturales y políticas de las que nació. Quiere una restauración cristiana en la ciencia y en la democracia, que anulen la autonomía del hombre en un retorno a su obediencia a Dios. Quiere salvar a la ciencia y a la democracia de sí misma antes de que la aventura moderna termine en el apocalipsis. El Papa detesta el gran Satán, o más bien el occidente secularizado, el consumismo desenfrenado, que en la primicia del placer trivializa e incluso justifica la matanza de los inocentes, el genocidio que es el aborto. Cierra comillas. El libro ilustra así todos los frentes de esta intolerable, para Flores, guerra emprendida por Ratzinger contra la civilización moderna. En primer lugar, la restauración de la doctrina, que sugiere una revisión del Vaticano II, que Bergoglio, en cambio, ha dogmatizado, sobre todo con el ecumenismo y la reanudación de la evangelización, luego cancelada por Bergoglio con sus discursos contra el proselitismo. De nuevo, Flores
describe bien el ataque de Ratzinger al relativismo, al neomalthusianismo, al modernismo, al nihilismo, al iluminismo. También deja claro su deseo de reconfirmar las raíces cristianas de Europa y los derechos no negociables, la defensa de la familia tradicional, con la condena de los desórdenes sexuales y la negación del aborto y la eutanasia. Otros caballos de batalla escrupulosamente citados y criticados son las consideraciones contra la ciencia como fin en sí misma y contra un cierto ecologismo que podría llevar a ignorar la dignidad humana, mientras Bergoglio ha divinizado la ecología incluso entronizando al ídolo pagano de la Pachamama. Por lo tanto, está muy claro, gracias a su archienemigo, porque dada la guerra que el Papa estaba llevando a cabo contra todo el mundo, Mundo de la masonería, mundo de la izquierda internacional, mundo de los diversos lobbies que cuentan, y el mundo de las llamadas potencias fuertes, por estos es que Ratzinger debe ser retirado, debe abdicar. El brazo fuerte para ejecutar esta retirada es el grupo o mafia de San Galo, del que por cierto el campeón era el cardenal Bergoglio. Como escribe el cardenal Gottfried Daniels, primado de la Iglesia Católica de Bélgica, en su autobiografía, pues el cardenal Gottfried Daniels, primado de Bélgica y miembro de dicho lobby de cardenales modernistas, fue quien confesó dicho acto. Se acaba de publicar un importante documental sobre el tema aquí. Además, Flores de Argáiz es hoy, de facto, el mejor aliado y defensor de Ratzinger frente al fuego enemigo de ciertos círculos tradicionalistas que retratan al Papa alemán como un modernista, un cerrazón emocional que impide, como un bloque robótico, captar las clamorosas contingencias que hablan de la invalidez de su renuncia y de la realidad de la sede impedida. Como dato final, Flores también nos recuerda dos sonoras profecías del Papa Benedicto, para quien solo Dios puede salvarnos, en el sentido de salvar la democracia, que sin la fe se reduce a una cáscara vacía y será aniquilada. Y de nuevo, pronto ya no será posible afirmar que la homosexualidad, tal y como lo enseña la Iglesia, es un trastorno objetivo de la existencia humana. Así hoy, como por un giro del destino, todo se ha hecho realidad. No se habla más de los riesgos para la democracia derivados de lo que significa una dictadura sanitaria. Massimo Cacciari, Giorgio Agamben y otros lo han dicho. Y de la prevaricación sobre la libertad del pensamiento que supondría el proyecto de la ley Zan en Italia, en caso de ser aprobado. Al final, el dudoso profeta de Argáiz sentencia con una frase impactante: la reconquista de Ratzinger se disolverá como los sueños y los vampiros al amanecer. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros de que el guerrero oscurantista Benedicto XVI, el Papa Inquisidor, como lo califica el director de Micro Mega, podría haber abandonado el campo sin un solo golpe bajo la presión de los poderes globalistas internacionales y de la facción modernista a la que siempre ha combatido con un cuchillo? Pues parece que no. ¿Cómo explicaremos en las próximas citas? Y entonces veremos quién se disuelve, si el reconquistador de Benedicto o el librillo, aunque útil, de Flores de Argáiz. Papa y antipapa, la investigación. Marqués Flores de Argáiz. Todo el mundo estaba contra el Papa Benedicto XVI. Parte 3. Por Andrea Sionchi.